Estados Unidos mantendrá sus fuerzas militares alrededor de Irán de cara a las negociaciones y el presidente Trump lanza dura advertencia a la OTAN. Además, arquitecto de Long Island se declara culpable de asesinar a 7 mujeres en un caso que mantuvo en vilo a las autoridades. Y tras casi 8 años de proceso, condenan a Global Air por el accidente de un avión que se estrelló en La Habana, Cuba. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. Bienvenidos, los saluda Karina Yapor. A pesar de la suspensión de los ataques contra Irán por 2 semanas, el presidente Donald Trump mantiene el tono firme contra el régimen terrorista en Teherán y también lanzó hoy una dura advertencia contra la OTAN. Vamos a la Casa Blanca con nuestro corresponsal Juan Esteban Silva. Hola Karina, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. Advertencia directa a Irán, dejando claro el presidente Trump que Estados Unidos no se moverá del terreno. En Truth Social, miren ustedes, escribió que las fuerzas militares de los Estados Unidos van a seguir en la región con todo lo necesario, más armas, más capacidades, sin señales de retirada mientras Teherán no cumpla. Y esto no es menor. Estados Unidos mantiene decenas de miles de efectivos en Medio Oriente, con presencia naval, sistemas de defensa, operaciones activas, mientras las negociaciones siguen abiertas, pero cada vez más tensas. Miremos lo que ha dicho el vicepresidente J.D. Vance. Is that you have clearly the position of the government, which is to negotiate with the United States of America. You have the position of the President of the United States, which is to send the negotiators to Pakistan and engage in this good faith negotiation. And then, yes, you have some crazy people at the fringes of the Iranian system who are leaking anonymously, either for propaganda purposes or because they're embarrassed or because they don't like what happened. La Casa Blanca ha criticado a medios que difundieron inicialmente una propuesta de borrador con más de 10 puntos. Incluso han calificado a quienes filtraron esto de haberlo elaborado inicialmente con inteligencia artificial, o sea que parece un plan diseñado con inteligencia artificial. Lo que ha dicho el vicepresidente Vance sobre esta propuesta y espera el vicepresidente Vance además que Teherán no intente confundir el panorama mundial. But the president's very, very clear. The deal is a ceasefire, a negotiation. That's what we give. And what they give is the straits are going to be reopened. If we don't see that happening, the president is not going to abide by our terms if the Iranians are not abiding by their terms. Crece también, Karina, la tensión con los aliados. El presidente Trump volviendo a cuestionar a la OTAN, insistiendo en que no está respondiendo como debería frente a Irán en la situación en Medio Oriente. Desde hace días, Trump viene señalando que varios países europeos han sido tibios en su respaldo, especialmente cuando se trata de presionar a Teherán a acompañar la estrategia de Estados Unidos en la región. No es una pelea nueva. Trump lleva años criticando a la alianza por lo que considera falta de compromiso, tanto en gasto militar, en respaldo político en momentos clave. Y hoy, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, fue consultado por unas declaraciones pasadas en las que, en medio de un ambiente distendido, llegó a referirse al presidente Trump como papi. Ahora, con el ambiente mucho más tenso, le preguntaron directamente si sigue viendo al presidente de esa manera. Ayer, Rutte, recordemos, estuvo aquí en la Casa Blanca. Miren ustedes la respuesta. On the daddy thing, this is a language problem. What happens is the following. I have to explain to you because it follows me a little bit. I can assure you. Now, we had a sort of pre-summit meeting, the president and I, in June in The Hague. And he had been very angry that day with Iran and with Israel. This was in June last year. And in Dutch, you would say, hey, the translation of your father is daddy, and I said, hey, yeah, sometimes daddy has to be angry. So I was not calling him my daddy, but... Como dato de cierre les quiero contar, Israel, lanzando ataques sobre el Líbano en las últimas horas, aumentando el riesgo de una confrontación más amplia, y lo que nos confirman es que el presidente Trump, la Casa Blanca, ha conversado con el primer ministro Benjamín Netanyahu para tratar de evitar que ese conflicto crezca aún más, pues esto podría suponer un obstáculo para esa pausa de 2 semanas y también afectar esa decisión que espera la Casa Blanca sea permanente, y es la apertura del estrecho de Hormuz. Es la información para Voz News desde la Casa Blanca. Juan Esteban Silva. Y pese a que Israel anunció negociaciones directas con el Líbano para desarmar al grupo terrorista Hezbollah, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu informó que las fuerzas militares de su país siguen golpeando a Hezbollah con fuerza, precisión y determinación en el Líbano. Netanyahu aseguró que en Beirut eliminaron a Ali Youssef Khashri, uno de los hombres más cercanos del secretario general de la organización terrorista Hezbollah, Naim Qassem.
Además, destacó que las fuerzas de defensa de Israel atacaron una serie de infraestructuras terroristas en el sur del Líbano, detallando que había vías que eran utilizadas para transferir miles de armas, cohetes y lanzadores, así como almacenes de municiones y cuarteles de Hezbollah. Y hoy se cumple el primer aniversario del relanzamiento de la Oficina de Participación de las Víctimas de Delitos Relacionados con la Inmigración, VOICE por sus siglas en inglés. El director interino de ICE, Todd Lyons, habló junto con familiares de víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes ilegales. Vanessa Vallejo nos tiene los pormenores. Vanessa. Hoy se llevó a cabo una rueda de prensa muy conmovedora organizada por ICE y con la asistencia de familiares de víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes ilegales. Este es un ángulo que pocas veces se muestra en los medios de comunicación, que normalmente se enfocan en reportar cuántos inmigrantes han sido capturados por ICE, pero no en el trabajo que hace ICE para prevenir delitos, para prevenir crímenes o para capturar delincuentes cuando ya lastimosamente ha sido cometido el crimen. Esta conferencia se llevó a cabo para celebrar el primer aniversario del relanzamiento de la oficina VOICE, Victims of Immigration Crime Engagement, que es un programa que se dedica a apoyar a víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes a través de estadísticas y ayuda directa. Veamos parte de las conmovedoras declaraciones de una de las asistentes, Jennifer Voss, quien es la madre de una mujer asesinada por un inmigrante ilegal. And the hope that she had for her future was erased by someone who had no right to be in this country. She went to his house and she never left. He had taken her body and stuffed it in a garbage can, keeping her doused in bleach for 51 days while we searched for her desperately. That's why we fight for her every day. This has been incredibly hard on our family. En medio de estos duros testimonios, el director interino de ICE, Todd Lyons, se tomó un momento para hablar de la difícil labor que hacen los agentes de ICE y el servicio que prestan a las víctimas, como la madre que acabamos de escuchar. And through the VOICE office, we are committing to ensuring that no one's left behind. And I just want to say on a personal note, the families you see up here I've become really close with. They're a part of the ICE family. But when ICE officers and special agents are demonized, called Nazis, hated, there's violence against them, we do it for these individuals, these families who are no longer with their loved ones because they didn't get the justice they deserved. And that's the main reason why ICE and our law enforcement partners are out there, is so these angel families will finally get justice. Las víctimas presentes en esta conferencia reconocieron la labor tan importante de esta oficina, particularmente en apoyo en las investigaciones, sobre todo cuando se trata de crímenes cometidos en ciudades santuario, donde lastimosamente muchas veces es difícil para estas familias encontrar justicia. Un dato importante para recordar es que esta oficina fue creada durante la primera administración del presidente Donald Trump, cerrada durante la administración del expresidente Joe Biden y ahora reabierta hace un año. En más información, un arquitecto de Long Island que llevaba una vida secreta como asesino en serie se declaró culpable el miércoles de asesinar a 7 mujeres y admitió que mató a una octava en una serie de crímenes conocidos como los asesinatos de Gilgo Beach. Rex Heuermann, de 62 años, será sentenciado en junio a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las declaraciones de culpabilidad de Heuermann por 3 cargos de asesinato en primer grado y 4 de asesinato intencional ponen fin a un caso que había atormentado a los investigadores y a los familiares de las víctimas por años. Las víctimas, en su mayoría trabajadoras sexuales, fueron asesinadas durante 17 años y enterradas en lugares remotos, incluso a lo largo de una carretera costera aislada al otro lado de la bahía en donde vivía el agresor, así lo informaron las autoridades. Aunque no fue acusado por su muerte, también admitió que mató a una mujer identificada como Karen Vergata en 1996. La primera dama Melania Trump desmintió hoy haber tenido amistad con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y aseguró que buscará que el comité del Congreso que investiga este caso le dé la oportunidad de testificar a las víctimas. Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy, dijo Melania desde la Casa Blanca. Melania Trump aseguró también que ella nunca fue víctima de Epstein, que no tenía una relación cercana ni con él ni con Ghislaine Maxwell, y aseguró además que era importante que las mujeres víctimas de Epstein fuesen escuchadas y que ella buscará que puedan ofrecer sus testimonios ante el Comité del Congreso que investiga
este caso. En otro tipo de información, los nacimientos de bebés en Estados Unidos disminuyeron, alcanzando un récord histórico en 2025 a medida que la maternidad se ha desplazado a una edad más avanzada en las mujeres, según nuevos datos federales publicados este jueves. Por sexto año consecutivo, el número de niños nacidos en Estados Unidos se mantuvo en aproximadamente 3.6 millones. El número de nacimientos por cada 1,000 mujeres de entre 15 a 44 años, el periodo general de fecundidad, alcanzó un mínimo histórico de 53.1 en 2025, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. En 2025, las tasas de natalidad de mujeres a finales de los 30 superaron a las de mujeres de principios de los 20 por primera vez. El año pasado, Estados Unidos registró apenas un poco más de 500,000 de nacimientos, más que las muertes. Las proyecciones del censo muestran que este pequeño excedente de nacimientos sobre el número de muertes terminará en la próxima década. Si eso ocurre, el crecimiento de Estados Unidos dependerá de la inmigración. ¿Qué le parece? Y escuche esto, el mes de marzo de este año se registraron las temperaturas más altas jamás observadas en 48 estados de los Estados Unidos, según datos publicados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA por sus siglas en inglés. La información oficial revela que el aumento térmico se presentó en un contexto de eventos climáticos extremos y cambios en los patrones meteorológicos. Según la prensa asociada, el promedio nacional de temperatura alcanzó los 50.85 grados Fahrenheit. La NOAA explicó que se trata del mayor número respecto al promedio de cualquier mes en 132 años de registro. La agencia atribuye la situación a la influencia de un fenómeno climático en el Océano Pacífico, sumado a tendencias globales de calentamiento. Oiga, y el acceso a la salud le preocupa a muchas familias. Si usted está en busca de una opción sencilla y asequible de servicios de salud, con Voz Salud puede obtener atención médica 24/7, cuidado urgente, salud mental y mucho más, sin complicaciones ni sorpresas en la factura. En Voz conocemos las necesidades de la comunidad hispana en Estados Unidos, por ello establecimos alianza con Lassie Health para ofrecerle a nuestra audiencia membresías que incluyen consultas virtuales ilimitadas, descuentos en pruebas, especialistas, procedimientos y más de 400 medicamentos. Todo desde un plan simple y transparente que puede cancelar cuando quiera. Visite ahora salud.voz.us o escanee el código que aparece en su pantalla. Nos vamos a la pausa comercial. Diputados mexicanos aprueban una versión de la reforma electoral de la presidente Claudia Sheinbaum. Los detalles de esto y más al regresar. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor, mucho más pronto. A casi 8 años de la tragedia del avión mexicano que se estrelló en Cuba, la justicia comienza a llegar para algunos de los deudos. Nuevas revelaciones apuntan a irregularidades y posibles negligencias que, de haberse atendido a tiempo, podrían haber evitado esta tragedia. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, tiene los detalles. Alejandro. Así es, Karina, con gusto de saludarte. Y el 18 de mayo de 2018, un avión Boeing 737 de la aerolínea mexicana Global Air se estrelló minutos después de despegar de La Habana, Cuba. Tras años de litigio, una jueza federal condenó a la empresa a pagar más de $7 millones a familiares de 4 de las 112 víctimas por daño patrimonial y moral, al acreditarse diversas irregularidades en la operación de la aeronave. El perito tercero en discordia lo dijo, esto es un desastre institucional. Por eso ahora la juez lo dictaminó como un daño moral, porque lo que hizo Damosh, lo que hizo Global Air, es un daño moral. Es tan aberrante lo que hizo para que estas 112 personas murieran. Los peritajes realizados en México y el trabajo realizado por los abogados de algunas de las víctimas revelaron que todos los récords de mantenimiento del avión fueron falsificados por la misma aerolínea, además de que las autoridades mexicanas permitieron que continuara operando. El avión ya no tenía ni por qué volar, por eso ya no daba servicio en México. Pero sin embargo,
hicieron todo lo posible porque saliera a prestar servicios en otro país. Y es que mira estas fotografías tomadas desde el interior del avión en las que se observa cómo se abastecía de turbocina sobre las mismas alas de la aeronave. En México, el uso de recipientes no autorizados para el suministro de combustible está prohibido. Además, aeronaves de esta empresa ya habían registrado incidentes como el del 4 de noviembre de 2010, cuando un avión aterrizó sin el tren delantero en Puerto Vallarta, al occidente de este país. Cierta vez dijo que ese día en especial había dado miedo volar, el día que me comentó esto, porque cargaban demasiado el avión con equipaje. La aerolínea Damosh SADCB, conocida como Global Air, arrendó este avión a Cubana de Aviación para operar rutas en la isla y tras el siniestro, abogados de las víctimas detectaron irregularidades como la emisión de una póliza el mismo día del accidente, cuando este documento debía de estar al interior de la aeronave, además de la negativa del régimen cubano para cooperar con la justicia mexicana. Muchísimas deficiencias, principalmente fue la falta de mantenimiento. Las aeronaves no tenían el mantenimiento adecuado, no tenían los manuales que se necesitan para volar el avión, se van actualizando. Minutos antes del despegue, una pasajera grabó estas imágenes en las que se observa a los viajeros a bordo de un autobús listos para subir al avión. Por su parte, Maylén Díaz, única sobreviviente de la tragedia, ha señalado recientemente que la aeronave no debía de operar. La aerolínea se declaró en quiebra en 2024, lo que podría interpretarse como una estrategia fraudulenta para no responder por esta tragedia. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Roltán. Gracias, Alejandro, por ese reporte. Más información. La Cámara de Diputados de México aprobó la madrugada de este jueves una versión disminuida de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, que plantea la reducción en el presupuesto de los funcionarios electorales y los congresos locales. La iniciativa, bautizada como Plan B, es una nueva versión de la que Sheinbaum presentó al Congreso a inicios de marzo, que terminó archivada porque sus partidos aliados le negaron su apoyo. Aquella versión buscaba reducir el presupuesto de los partidos y quitarles el poder de seleccionar a dedo a sus candidatos parlamentarios, lo que requería modificar la Constitución. La versión recién aprobada pone límites a las remuneraciones de funcionarios electorales, el presupuesto de los congresos locales y la composición de los ayuntamientos. El dictamen fue avalado por el Senado el pasado 26 de marzo. Ahora deberá tener el visto bueno de 17 de los 32 congresos locales para poder entrar en vigor. En más información, una Corte de Apelaciones de Estados Unidos anuló el miércoles la condena de 45 años de cárcel por narcotráfico impuesta en 2024 contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Así lo anunció Ana García, esposa del exgobernante. Hernández fue condenado en 2024, acusado de haber ayudado a introducir cientos de toneladas de drogas a los Estados Unidos en alianza con capos como el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, quien gobernó Honduras de 2014 a 2022 y va a cumplir una condena de 45 años en prisión en Estados Unidos. El exmandatario hondureño recibió un indulto presidencial otorgado por el presidente Trump en diciembre de 2025. La economía siempre es una prioridad para las familias, el poder progresar, el tener una buena calidad de vida, pero es más difícil salir adelante económicamente hoy en día que en la época de nuestros padres. Bueno, esta comparación puede ser muy interesante y por ello hoy nos acompaña Andrés Gutiérrez, asesor financiero. Andrés, bienvenido. Qué gran tema, la verdad. Y es que muchos nos preguntamos qué ha cambiado en estos años en relación a la posibilidad de que las familias salgan adelante económicamente. Siempre hay más ruido, Karina, que antes era más fácil, que ahorita es más difícil. Y mira, yo no voy a romancear el pasado, pero tampoco quiero ignorar la realidad. Entonces, sí hay cosas más difíciles hoy, pero también hay cosas más fáciles. Y así es como lo quiero plantear. ¿Qué es más difícil hoy? Bueno, número uno, el costo de vida. Y vamos a empezar por las casas que se sienten muy altas de precio especialmente para el joven, para la persona de hoy en día. Dice, las casas son demasiado caras en comparación de cómo eran antes. Y así se siente, pero fíjate la realidad. En 1973, la casa promedio tenía 1,400 pies cuadrados.
La casa promedio hoy en día, Karina, es de 2.500 pies. Estamos hablando que son 1,000 pies más o un 60% más de las casas que se compraban antes. Si tú le quitas el 60% del valor de una casa actual hoy en día y dirías, ya no está tan cara la casa. Claro. Y otra cosa, ya nadie quiere una casa con una cocina regular. Todo mundo quiere granito en la cocina. Entonces, agrégale el tamañote de la casa y los lujos de las casas modernas y obvio que las casas están más caras y se siente como que no alcanza. Pero si hubieras puesto una casa así de grande con granito hace 50 años a nuestros padres, hubieran dicho lo mismo, oye, es demasiado. Entonces, nomás para tener una perspectiva real, Karina, de que hoy es más difícil porque estamos comprando más lujos. Claro. La presión social. Las redes sociales, el efecto de las redes sociales, ¿no? Lo que vemos es lo que queremos. Antes? Claro. Con el vecino y la casa y el carro que tiene. Hoy en día es Instagram y la gente exitosa que sale ahí, las tentaciones. Si te pones a pensar, antes no a cualquiera le daban tarjetas de crédito. Claro. Hoy en día te persiguen para darte una tarjeta de crédito. Préstamos estudiantiles, préstamos en el auto, tarjetas. En todos lados te corretean. Y 4, fíjate, Karina, antes lo normal era pagar la luz, el agua, el gas. Fíjate todos los biles modernos que existen hoy en día. El internet no existía, el celular no existía, las 4 suscripciones no existían para ver canales, el Spotify, el espacio en la nube para almacenar, el gimnasio. O sea, no es que nuestros papás ganaban menos, es que no estaban suscritos a todo, Karina. Claro. Claro, no, definitivamente ha cambiado muchísimo. El internet ha revolucionado todo y las redes sociales aún más. Antes a lo mejor aspirábamos a ir de vacaciones, a visitar a nuestra familia, una playita aquí y allá. Ahora queremos conocer todo el mundo porque lo vemos a través de las redes sociales. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer para seguir avanzando hacia adelante, para tener una buena calidad de vida que se ajuste a la realidad que vivimos hoy en día? Una es reconocer que está más difícil hoy porque las comparaciones y los lujos que todo el mundo quiere son mucho más altos. Eso es lo que hace más difícil. ¿Cómo tendríamos una vida más próspera como la que sentimos que tuvieron nuestros padres? Bueno, no puedes estar comparándote y esperar tener una vida como la de tus padres con 60 años de vida cuando tú tienes 25 años de vida. Eso simplemente no es una realidad. Hoy en día, lo que sí es más fácil es que tenemos más acceso a información. Antes, la gente que tenía el consejo financiero o tenía que ir con un profesional que no es común o leer un libro. Hoy en día en las redes sociales nos llega esa información, Karina, por todos lados. Mira este canal de noticias, cómo nos está llegando. Hay más herramientas. Hoy en día arrancar un negocio no es como antes. Hoy en día un carro lo conviertes en taxi. Hoy en día tu casa la conviertes en hotel. O sea, aunque sí es más caro o hay más lujos, también hay más oportunidades. Entonces, si combinamos las oportunidades modernas con los consejos antiguos de siempre, de la buena administración, aprender a vivir con menos, llevar un presupuesto, no endeudarnos, la combinación de las oportunidades modernas con los consejos antiguos de finanzas, Karina, esa es la receta para tener una buena vida hoy. Esa es la receta triunfadora. Me encanta cómo lo planteas, el poder hacer esa combinación. Yo creo que tendríamos mejores resultados y hay que seguirlo. Y además, la gente puede conseguir estos consejos también a través de tus redes sociales, que siempre estás ahí posteando, y por supuesto en los segmentos que tienes aquí con nosotros. Andrés, queremos agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros para hablar de este importante tema. Un abrazo, Karina, para ti y para todos. Un abrazo para ti también. En Voz consideramos a nuestra audiencia como parte de una gran familia y un movimiento por los valores conservadores, la fe, la familia y la libertad. Voz nació y sigue creciendo como un medio independiente que informa, representa y defiende estos valores para la comunidad hispana de Estados Unidos. Su apoyo es clave para que sigamos creciendo y llevando la información sin filtros. Si desea contribuir a nuestra causa y que sigamos creciendo juntos, puede escanear el código QR que aparece en pantalla y seguir las instrucciones de nuestro portal de donaciones. Gracias por formar parte de la gran familia de Voz Media. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya viene el panel. Y si nos ve a través de YouTube, el panel comienza en el siguiente link.